Por 6 meses el millonario dejó la misma propina para ella, sin falta, sin excepción. Con el tiempo ella empezó a notarlo, pero nunca dijo nada. Hasta que una mañana armó valor. Le devolvió el billete y le preguntó por qué. Él la miró un momento, respiró hondo, y lo que dijo la dejó sin palabras. Cuando Francisco Almeida le acercó el billete de $20, doblado con ese cuidado ceremonioso de siempre, Olivia no lo tomó. En lugar de recibirlo, apartó los dedos de él con un roce suave y levantó la mano entre los dos, la palma vuelta hacia el billete, cerrándole el paso, como quien detiene algo con firmeza sin llegar a tocarlo. Fue un movimiento pequeño y a la vez enorme, el de rechazar a un hombre al que nunca en casi 6 meses se había atrevido a decirle más que «aquí tiene su café». Pero esta mañana algo dentro de ella se había roto, o quizás se había colmado, y aquel gesto de siempre ya no cabía en el silencio de tantos días. «No», dijo ella, y la voz le tembló apenas. «No lo acepto». Él se quedó inmóvil, con el brazo a medio camino sobre la mesa, mirándola. No con enojo, no con la sorpresa ofendida del cliente al que le tocan las reglas del juego, sino con algo mucho más desarmado, la mirada de alguien a quien acaban de ver por primera vez cuando llevaba años acostumbrado a ser invisible. Alrededor de ellos, el restaurante seguía en su ruido tibio de tazas y cubiertos, el olor a café tostado flotando entre las mesas, la luz de la mañana partiendo el aire en franjas doradas sobre la fórmica gastada. Nada de eso parecía tocarlos. Entre ellos dos se había abierto un pequeño paréntesis, donde solo existían la mano en alto de Olivia y el billete suspendido de él. «Todos los días», continuó ella, y ya no pudo detenerse, porque las palabras que había ensayado y borrado durante meses salieron por fin desordenadas y verdaderas. «Todos los días desde hace no sé cuánto usted deja lo mismo. $20, por un café, por un pan que casi ni toca. Y yo lo recojo y sonrío y le digo gracias como si fuera lo más normal del mundo, pero no lo es, ¿sabe? No lo es. Y ya no puedo seguir fingiendo que no me pregunto por qué». Se le quebró la voz en la última palabra y odió que se le quebrara, porque no quería que él pensara que aquello era por el dinero. Nunca había sido por el dinero. Bajó un poco la mano, avergonzada de su propio arrebato, pero no la retiró del todo, como si retirarla fuera a aceptar de nuevo el billete y con él todo lo que llevaba callado. Francisco no respondió enseguida. Dejó el billete sobre la mesa, despacio, ya no para dárselo sino para quitárselo de las manos, para tenerlas libres, y ese pequeño acto tuvo algo de rendición. Bajó los ojos hacia la taza medio vacía y después los volvió a subir hacia ella, y Olivia vio en ellos una quietud que le resultó extrañamente conocida, una quietud que reconoció sin querer, porque era la misma que a veces la sorprendía a ella en el reflejo del espejo entre turno y turno, cuando se lavaba la cara y se quedaba un segundo de más, mirando a una mujer que ya no sabía bien quién era. «Siéntese», dijo él en voz baja. Ella parpadeó. «No puedo. Estoy trabajando. Hay un minuto». «Por favor». Y ese «por favor» no fue una orden disfrazada de cortesía como las que ella escuchaba todo el día detrás del mostrador. Fue una súplica pequeña, casi torpe, la de un hombre que no está acostumbrado a pedir nada, porque siempre ha podido comprarlo. «Usted me hizo una pregunta. Merece que se la conteste bien, y no puedo contestarla bien si la contesto mientras usted se va corriendo a otra mesa». Olivia miró de reojo hacia la cocina, donde Marta la observaba con las cejas levantadas, y hacia las 2 mesas que aún esperaban su café, y hacia el reloj de pared que marcaba una hora que a nadie le importaba tanto como para lo que estaba a punto de pasar. Y entonces, contra toda la disciplina de tantos meses de turnos, jaló la silla de enfrente y se sentó, en el borde, tensa, con el delantal todavía puesto y la libreta de las órdenes apretada entre las manos, como si fuera lo único que la sostenía. «La escucho», dijo ella, aunque era él quien tenía que hablar, y los dos lo supieron, y la torpeza de la frase les arrancó a ambos algo que casi fue una sonrisa. Francisco giró la taza sobre el plato, un cuarto de vuelta, otro cuarto, como quien busca en un objeto pequeño el valor para decir una cosa grande. «¿Sabe cuántas personas me hablan al día?», preguntó sin mirarla. «Decenas, cientos, algunos días. Me hablan en juntas, por teléfono, en pasillos. Me piden cosas, me venden cosas, me felicitan por cosas que ni siquiera recuerdo haber hecho.
Levantó la vista. Y ninguna, ni una sola, me habla como me acaba de hablar usted, con la mano en alto, diciéndome que no. Hizo una pausa. ¿Tiene idea de lo que es que nadie nunca le diga a uno que no? Olivia no supo qué contestar. Ella vivía del otro lado de esa frase. A ella el mundo le decía que no todo el tiempo, pero entendió, con una claridad que la incomodó, que aquello también era una forma de estar solo. Vengo aquí desde hace casi 6 meses, siguió él, todas las mañanas. Y la primera vez fue por casualidad, se lo juro. Se me había descompuesto el coche a 2 calles y entré a esperar mientras lo remolcaban de mal humor, con el teléfono ardiendo de llamadas. Y usted me trajo un café que yo no había pedido de buen modo, y me lo dejó enfrente sin decir nada y siguió con lo suyo. No me trató como si yo fuera importante. No me trató como si yo fuera nadie, tampoco. Me trató como... buscó la palabra. Como a una persona más que necesitaba un café. Y no sabe el descanso que fue eso. No sabe. Se quedó callado. Afuera, del otro lado de la ventana grande, la ciudad seguía su prisa de siempre, ajena por completo a que en una mesa de rincón de un restaurante modesto, un hombre estaba desmontando, pieza por pieza, la armadura con la que llegaba cada mañana. El dinero, dijo Olivia con suavidad, empujándolo hacia lo que de verdad quería saber. Los 20. ¿Por qué siempre igual? ¿Y por qué en dólares, si aquí lo mismo entra un peso que un euro? Él esbozó media sonrisa ante la observación. De formación mía, dijo, me dedico al cambio de divisas. Paso el día entero entre monedas de medio mundo y termino cargando dólares en la cartera casi por costumbre. Pero eso es lo de menos. Tomó el billete de la mesa. Lo miró un instante como si él mismo no acabara de creerse lo que iba a decir y volvió a dejarlo. Porque no es una propina, dijo. Nunca fue una propina. Si le dejo 20 por un café, es porque los 20 no son por el café. Respiró. Es lo único que me atrevo a darle, ¿lo entiende? Es la única forma que encontré de dejarle algo, de decirle algo, sin tener que decírselo. Todo lo demás que sé hacer con la gente es comprarla o mandarla, y con usted no quería ni una cosa ni la otra. Así que le dejaba lo mismo cada día, exacto, para que fuera claro que no era un descuido. Para que un día, tarde o temprano, usted se preguntara por qué. La miró a los ojos, y hoy se lo preguntó. Olivia sintió que el aire se le espesaba en el pecho. No era una declaración, no todavía, y sin embargo tenía el peso de una. Se dio cuenta de que llevaba meses cargando aquel gesto sin nombre, precisamente porque intuía esto, porque en el fondo había sabido siempre que un hombre no repite algo con esa terquedad si no está tratando de decir lo único que no sabe cómo decir. Yo lo veía por la ventana, dijo ella, casi sin querer, y una vez empezada la frase, ya no supo callarla. Todas las mañanas, mirando hacia afuera como si esperara a alguien que no llega, y pensaba, ese hombre lo tiene todo, y aún así se sienta solo, en el rincón, en el lugar más modesto de la ciudad, a mirar la calle. Tragó saliva, y me daba, no sé cómo decirlo sin sonar atrevida, me daba la impresión de que estaba tan solo como yo, y a mí me sobra mundo alrededor, y me falta gente igual que a usted, aunque desde afuera parezcamos lo opuesto. Fue el turno de él, de quedarse sin palabras. Algo se movió en su rostro, una grieta por la que asomó por un segundo el hombre que había debajo del traje, debajo del nombre, debajo de todo lo que la gente le hablaba al día sin verlo nunca. Y Olivia comprendió, con una certeza que la asustó y la conmovió al mismo tiempo, que acababa de decirle a un desconocido algo que jamás le había dicho a nadie, y que él la había escuchado como si fuera lo más importante que le habían dicho en años. «Olivia», dijo él, leyendo el nombre del pequeño gafete prendido a su uniforme, pronunciándolo por primera vez en voz alta, y sonó distinto en su boca, sonó como si lo hubiera estado guardando. «Me llamo Francisco». «Lo sé», admitió ella, y se ruborizó. «Lo leí en su tarjeta. Hace meses». Él sonrió entonces, una sonrisa breve y verdadera, la primera que ella le veía en casi 6 meses, y esa sonrisa cambió su cara por completo, la volvió más joven, más humana, más cercana. Marta seguía observándolos desde la cocina, y las mesas seguían esperando, y el reloj seguía marcando su hora que a nadie importaba. Pero para Olivia, el restaurante entero se había reducido a esa mesa, a ese hombre, a esa pregunta que por fin se había atrevido a hacer, y que sin que ninguno de los dos lo dijera todavía,
Había dejado de ser una pregunta sobre dinero para convertirse en el comienzo de otra cosa. Una cosa que ninguno de los dos había ido a buscar esa mañana, y que sin embargo ya estaba ahí, sentada entre ellos, tan real como el café que se enfriaba y el billete de 20 que ya nadie miraba. Aquella mañana algo quedó abierto entre ellos, y ninguno de los dos supo cerrarlo. Olivia se levantó de la silla porque el trabajo la reclamaba, porque Marta ya carraspeaba desde la cocina y porque 2 mesas esperaban su café, pero se levantó distinta de cómo se había sentado. Francisco no volvió a doblar el billete de 20, ni intentó dejarlo otra vez. Lo guardó en el bolsillo del saco con una lentitud deliberada, como si al guardarlo estuviera aceptando que las reglas viejas ya no servían y que habría que inventar unas nuevas. Antes de irse, se detuvo un instante junto a la caja, y en vez de la despedida cortés de siempre, dijo: «Mañana vuelvo, a la misma hora». No era una novedad, volvía cada mañana. Pero lo dijo mirándola, y en su boca sonó como una promesa, o como una pregunta disfrazada de afirmación, una de esas frases que en realidad esperan que el otro conteste. Olivia asintió con la libreta apretada contra el pecho y contestó lo único que se atrevió a contestar: «Aquí estaré». Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no llegó a su casa arrastrando los pies con la cabeza vacía de puro cansancio. Llegó pensando. Repasó la conversación entera mientras se quitaba los zapatos, mientras calentaba lo poco que había para cenar, mientras miraba el techo desde la cama sin sueño. Se descubrió sonriendo sola en la oscuridad y enseguida se reprochó la sonrisa, porque conocía la distancia que había entre un hombre como él y una mujer como ella, y sabía que esa clase de distancias no se cruzan con una conversación. Se dijo que había sido solo eso, una conversación, un cliente raro que por fin había explicado su rareza. Se lo dijo varias veces. No se lo creyó ninguna. A la mañana siguiente, Francisco llegó a la misma hora. Se sentó en la misma mesa y todo fue igual que siempre salvo por lo esencial. Ya no había armadura. Cuando Olivia se acercó con el café, él le sostuvo la mirada un segundo de más, y en ese segundo cupo todo lo que se habían dicho el día anterior. Ella le puso la taza enfrente, y en lugar de irse de inmediato, se demoró en acomodar la servilleta, el azúcar, cosas que no hacía falta acomodar, solo para robar unos instantes junto a la mesa. «¿Durmió bien?», preguntó él, y la pregunta era tan sencilla y tan inesperada que Olivia se rió sin querer. «La verdad no mucho», admitió. «Me dejó pensando. A mí también». Y así, de a poco, sin que ninguno lo planeara, la mesa del rincón dejó de ser un sitio de silencio para convertirse en un sitio de palabras. Cada mañana Francisco alargaba un poco más su café. Cada mañana Olivia encontraba una excusa nueva para pasar por su mesa una vez más, de las necesarias. Hablaban en fragmentos, porque el trabajo de ella no permitía otra cosa. Una frase mientras dejaba el pan, otra mientras retiraba la taza vacía, otra apoyada un momento en el respaldo de la silla vecina cuando el restaurante aflojaba. Eran conversaciones cosidas de retazos, y sin embargo en esos retazos ella fue conociendo al hombre que había debajo del traje, y él fue conociendo a la mujer que había debajo del delantal. Olivia supo que Francisco vivía solo en un departamento demasiado grande, de esos que se compran para impresionar a gente que nunca llega a visitarlos. Supo que trabajaba desde antes del amanecer y hasta bien entrada la noche, no por necesidad sino por costumbre, porque el trabajo era lo único que sabía hacer con las horas y porque las horas sin trabajo lo asustaban. Supo que no tenía familia cerca, que los pocos que le quedaban estaban lejos y ocupados, y que llevaba tanto tiempo siendo el hombre fuerte, el que resuelve, el que sostiene, que había olvidado cómo era que alguien lo sostuviera a él. No lo dijo con esas palabras. Los hombres como él nunca lo dicen con esas palabras. Lo dijo entre líneas, en lo que callaba, en la manera en que se le iluminaba la cara cuando ella se acercaba y se le apagaba apenas ella se alejaba. Y Francisco, a su vez, fue armando el retrato de Olivia. Supo que trabajaba turnos largos porque los cortos no alcanzaban, que estaba sola en la ciudad porque los suyos también estaban lejos, que tenía la clase de cansancio que no se quita durmiendo porque no nace del cuerpo, sino de la vida. Pero supo también que Olivia se reía fácil cuando algo de verdad le hacía gracia, que tenía una manera propia de mirar a la gente que entraba, adivinándoles la historia con una sola ojeada,
y que debajo de aquel agotamiento había una mujer despierta, viva, atenta al mundo de un modo que a él, que lo tenía todo, se le había ido perdiendo sin darse cuenta. Empezó a esperar las mañanas. Él, que había esperado tan pocas cosas en su vida porque casi todo llegaba antes de que le diera tiempo a desearlo, empezó a esperar el momento de cruzar aquella puerta y encontrarla. Marta lo notaba todo desde la cocina, y una tarde, cuando ya no quedaban clientes, se lo dijo sin rodeos. «Ese hombre viene por ti, niña, ya ni disimula. Viene por el café», contestó Olivia sin convicción. «El café de aquí es malísimo y tú lo sabes». Marta se secó las manos en el delantal y la miró con esa seriedad tierna de las mujeres que ya cargaron sus propias historias. «No te lo digo para meterte ideas, te lo digo para que tengas cuidado. Los hombres así no son de los que se quedan. Tienen su mundo y su mundo no es este. Cuídate el corazón, que es lo único que no se repone». Olivia no contestó, pero las palabras se le quedaron adentro, incómodas, porque tenían razón, y ella lo sabía. Se lo había dicho a sí misma 100 veces. Y sin embargo, cada mañana volvía a acercarse a esa mesa, como quien no puede evitar acercarse al calor cuando lleva mucho frío encima. Una de esas mañanas, Francisco llegó con algo distinto en la cara. No era la quietud triste de siempre, era una tensión nueva, una preocupación que traía de afuera. Se sentó, pidió el café, y cuando Olivia se lo llevó, en vez de la conversación ligera de otros días, la miró y dijo: «Necesito pedirle algo, y no sé si tengo derecho. Dígame, tengo una cena. Pasado mañana. De trabajo, de esas que no puedo faltar». Giró la taza incómodo. «Y llevo semanas inventando excusas para ir solo, porque la sola idea de esas cenas me agota antes de llegar. Toda esa gente hablando de números, sonriendo por conveniencia, midiéndose unos a otros». Levantó la vista. «Y pensé que quizá si usted me acompañara sería distinto, que quizá por primera vez no me sentiría solo en un salón lleno de gente». Olivia se quedó muda. La propuesta la tomó tan de sorpresa que al principio pensó que había entendido mal. Un mundo entero se abría y se cerraba en esa frase. La distancia que Marta le había advertido, hecha invitación. Un salón lleno de gente que no era la suya, vestidos que no tenía, palabras que no sabía. Y aún así, debajo del miedo algo en ella se removió, porque él no la estaba invitando a lucirse ni a fingir ser lo que no era. La estaba invitando a acompañarlo, que era una cosa muy distinta, mucho más íntima, mucho más peligrosa. «Francisco», dijo ella despacio, «yo no pertenezco a esos lugares. Se me va a notar a la legua. Le voy a dar vergüenza». «Vergüenza me da la gente que pertenece a esos lugares», contestó él, con una firmeza que la desarmó. «Usted es la única persona con la que no tengo que fingir nada. Eso no me daría vergüenza. Eso me salvaría la noche». Ella iba a contestar. No sabía todavía qué, pero iba a contestar, cuando la campanilla de la puerta sonó, y entró una mujer que hizo que Francisco se pusiera tenso de golpe. Era elegante de una manera que no se aprende, de una manera que se hereda. Caminaba por el restaurante modesto como si el restaurante le debiera una disculpa por existir, y sus ojos barrieron el lugar hasta encontrar la mesa del rincón. Al ver a Francisco, sonrió, y era una sonrisa hermosa y afilada al mismo tiempo. «Aquí estabas», dijo la mujer acercándose. «Te llamé toda la mañana. Nadie me creía cuando les dije que Francisco Almeida desayuna en un sitio como este». Miró alrededor con una curiosidad que no se molestaba en disimular, y luego posó los ojos en Olivia de arriba a abajo con una rapidez experta que la clasificó y la archivó en un segundo. «¿Y esta señorita es...?» Francisco tardó un instante de más en contestar, y en ese instante Olivia sintió el suelo moverse bajo sus pies, porque comprendió que aquella mujer no era una desconocida cualquiera, que traía consigo un pedazo del otro mundo de Francisco, el mundo al que ella no pertenecía, y que su llegada tan puntual y tan afilada no era una casualidad. «Es Olivia», dijo Francisco al fin, y algo en su voz se había endurecido, replegado, como si volviera a ponerse una parte de la armadura que ella creía haberle visto quitar. «Trabaja aquí». «Ah», dijo la mujer, y en ese «ah» cupo todo, la distancia, el juicio, la certeza tranquila de quién estaba en su sitio y quién no. Le tendió a Olivia una mano de uñas perfectas. «Encantada, soy Renata».
Y luego, volviéndose hacia Francisco con una intimidad que no dejaba lugar a dudas, añadió: «No te olvides de la cena del jueves, cariño. Todos van a estar. Y esta vez no vas a ir solo». El café se enfriaba en la taza. La libreta pesaba en las manos de Olivia, como si de pronto estuviera hecha de plomo. Y en el silencio que siguió, mirando a Francisco mirar el suelo, entendió que la conversación que se había abierto entre ellos aquella mañana del billete rechazado acababa de chocar, de frente, con todo lo que los separaba. Renata se fue como había llegado, dejando en el aire un rastro de perfume caro y una frase clavada donde más dolía. En cuanto la campanilla de la puerta terminó de sonar, Olivia se dio la vuelta hacia la cocina sin decir nada, con la libreta apretada y la cara ardiendo, y se refugió en el ritmo del trabajo como quien se mete bajo techo cuando empieza a llover. Recogió platos que no hacía falta recoger. Limpió una mesa ya limpia. Se movió deprisa por el salón para no tener que quedarse quieta, porque quedarse quieta significaba pensar, y pensar significaba admitir lo que aquella mujer le había dejado tan claro con una sola mirada de arriba abajo. Francisco la buscó. Ella lo sintió antes de verlo. Sintió que se había levantado de la mesa y que estaba de pie cerca de la barra, esperando a que ella pasara. Pero Olivia no pasó. Dio un rodeo, atendió la mesa más lejana, se hizo la ocupada con una destreza que había aprendido a lo largo de años de esquivar cosas que dolían. Él entendió el mensaje. No insistió delante de todos. Volvió a su mesa, dejó junto a la taza el pago de siempre, ni un centavo más, como si hubiera comprendido que hoy no era día para gestos, y se fue. Pero antes de salir, se detuvo un segundo en la puerta, se volvió a mirarla, y en esa mirada había una disculpa que ella no quiso recibir todavía. Esa noche Olivia no se permitió sonreír en la oscuridad. Se quedó mirando el techo, y por primera vez en semanas, la voz de Marta le sonó más sensata que su propio corazón. Los hombres así no son de los que se quedan. Tienen su mundo, y su mundo no es este, y ella lo había visto con sus propios ojos. El mundo de Francisco tenía nombre de mujer, uñas perfectas, un perfume que costaba más que el sueldo de un mes, y una manera de decir cariño que sonaba a costumbre antigua. Se sintió tonta. Se sintió pequeña. Se reprochó haber dejado que unas cuantas conversaciones junto a una mesa le abrieran una puerta que nunca debió abrir, y se prometió cerrarla antes de que fuera tarde, antes de que el corazón, lo único que no se repone, había dicho Marta, se le fuera de las manos. Pero al día siguiente Francisco no llegó a la hora de siempre. Y Olivia, que había pasado la noche jurándose que iba a tratarlo con la distancia cortés de cualquier cliente, se descubrió mirando la puerta cada vez que sonaba la campanilla, con una ansiedad que la delataba a sí misma. No llegó a las 7:30, no llegó a las 8. A las 9, cuando el turno de la mañana empezaba a vaciarse, Olivia había pasado del alivio fingido a una inquietud que ya no sabía cómo esconder. Se dijo que mejor así, que era la señal que necesitaba, que aquel hombre había vuelto a su mundo y ella debía volver al suyo. Se lo dijo mientras algo en el pecho se le cerraba de una forma que desmentía cada palabra. Fue casi a las 10 cuando la puerta se abrió y entró él, y bastó verlo para que Olivia supiera que algo había pasado. No traía el traje impecable de siempre, traía la corbata floja, la cara de quien no ha dormido y una determinación en el paso que no le había visto nunca. No se sentó en su mesa, fue directo hacia ella, delante de Marta, delante de los pocos clientes que quedaban, sin importarle nada. No pude venir a mi hora porque estuve toda la mañana rompiendo algo que debí romper hace mucho, dijo, sin preámbulos, y necesito que me escuche. Aunque después me diga que no quiere verme más, necesito que primero me escuche. Olivia miró hacia Marta, que sin decir palabra tomó el trapo de sus manos y le hizo un gesto con la cabeza hacia la mesa del rincón, dándole permiso, cubriéndola. Se sentaron. Y esta vez fue Francisco quien no supo por dónde empezar, quien giró la taza que ni siquiera había pedido, quien buscó en el aire las palabras que un hombre acostumbrado a mandar no sabía cómo ordenar. Renata y yo nos conocemos desde hace años, empezó. Nuestras familias, nuestros negocios, todo está enredado desde antes de que cualquiera de los dos tuviera edad de opinar. Hubo un tiempo en que se dio por hecho que terminaríamos juntos, no porque nos quisiéramos, porque convenía, porque en el mundo del que vengo eso es lo que se hace. Uno se casa con quien suma, no con quien ama. Levantó la vista.
Nunca hubo nada verdadero, nunca. Pero yo lo dejé correr durante años, porque era más fácil que discutir, porque no me importaba lo suficiente como para pelear, porque cuando uno no espera ser feliz, deja de defenderse de la infelicidad. Ella me presentaba como suyo, y yo no la corregía. Y así estábamos, en esa mentira cómoda hasta que se detuvo, hasta que empecé a venir aquí, terminó, hasta que una mesera me trajo un café que no pedí de buen modo, y me trató como a una persona. Y me di cuenta, poco a poco, mañana tras mañana, de que la única hora del día en que me sentía vivo era esa media hora en esta mesa. Y entendí que no podía seguir dejando correr la mentira. No después de saber lo que era esto, señaló apenas el espacio entre los dos. Esta mañana se lo dije a Renata. Le dije que no voy a ir a esa cena con ella. Le dije que se acabó la comedia, que nunca hubo nada que acabar de verdad, pero que aún así se acabó. No le gustó. Le gustó menos cuando entendió por qué. Pero está dicho, Olivia. Ya está dicho. Olivia lo escuchaba con el corazón golpeándole el pecho. Una parte de ella quería creerle con los ojos cerrados. Otra, la parte que Marta había sembrado, la parte que había aprendido a desconfiar porque desconfiar duele menos que la decepción, se resistía. ¿Y por qué habría de creerle?, dijo, y le tembló la voz. Ayer esa mujer entró aquí, y usted tardó 3 segundos en decir mi nombre. 3 segundos, Francisco. Y en esos 3 segundos yo entendí exactamente lo que soy en su mundo. La mesera. Trabaja aquí, dijo, como si eso me explicara, como si eso me pusiera en mi lugar. Respiró hondo, temblando. Yo no le tengo miedo al trabajo. Estoy orgullosa de lo que hago. Pero no voy a ser el secreto que a usted le da pena presentar. No voy a ser la costumbre bonita de las mañanas que se esconde en cuanto llega alguien de verdad importante. El golpe dio donde tenía que dar. Francisco cerró los ojos un momento, y cuando los abrió había en ellos algo que ella no le había visto, vergüenza verdadera, de la que no se finge. Tiene razón, dijo en voz baja. Tardé 3 segundos, y me he odiado por esos 3 segundos desde ayer. No los tardé porque me diera pena usted, Olivia. Los tardé porque me dio pena yo. Porque en ese instante me vi a través de los ojos de Renata. Me vi siendo el hombre que fui durante años, y me dio asco. No supe qué decir porque de golpe entendí que lo que siento por usted no cabe en las palabras que sé usar con esa gente. No tengo un casillero donde ponerla, y en vez de inventar uno nuevo, me escondí en el viejo. Se inclinó hacia adelante. Fue cobardía, pura cobardía. Y le juro que no va a volver a pasar. Rompí con todo eso esta mañana precisamente para que no vuelva a pasar. El restaurante estaba casi vacío. Marta fingía secar vasos en la barra sin perder palabra. La luz de media mañana caía distinta sobre la mesa, más blanca, menos suave que la de las 7:30, como si hasta la hora fuera testigo de que aquello era otra conversación, más difícil y más honesta que todas las anteriores. No le estoy pidiendo que me crea de un día para otro, siguió Francisco. Sé que no tengo derecho. Lo único que le pido es que me deje demostrárselo, con tiempo, con hechos, no con palabras, que de palabras la gente de mi mundo tiene demasiadas. Empujó suavemente hacia ella el pago que había dejado, ese pago exacto de siempre, y luego lo retiró. Y no vuelvo a dejarle un solo billete de más, si eso la ofende. Nunca fue por el dinero, ya se lo dije, pero si el dinero le estorba, se acabó el dinero. Prefiero 1000 veces no tener excusa para venir, y venir de todos modos. Olivia bajó la mirada hacia sus propias manos, agrietadas por el trabajo, tan distintas de las uñas perfectas de Renata. Y por primera vez desde la mañana anterior, algo en su pecho se aflojó apenas, lo suficiente para dejar entrar una duda distinta. La duda de si no estaría por miedo a punto de cerrarle la puerta a lo único bueno que le había pasado en mucho tiempo. No le respondió enseguida, pero tampoco se levantó. Y ese no levantarse, ese quedarse sentada frente a él con las manos entrelazadas y los ojos húmedos, fue la primera grieta en el muro que había pasado toda la noche construyendo. No hubo un sí rotundo esa mañana, ni falta que hizo. Olivia se levantó al fin de la mesa, porque el turno la reclamaba, pero antes de irse dijo en voz muy baja, casi para sí misma: «Demuéstremelo entonces, con hechos, ya veremos». Y Francisco entendió que aquello, viniendo de una mujer que había pasado la noche entera construyendo un muro, valía más que cualquier promesa gritada. Se fue con el pago justo sobre la mesa, ni un centavo de más,
y en la puerta se volvió a mirarla como todas las veces, solo que esta vez ella le sostuvo la mirada en lugar de esquivarla. Los días siguientes fueron una lección de paciencia para los dos. Francisco cumplió su palabra al pie de la letra. Siguió llegando cada mañana a la misma hora, pero cambió por completo la forma de estar. Ya no se escondía en el rincón como quien busca refugio. Entraba saludando a Marta por su nombre, preguntándole por su rodilla mala, aprendiéndose los nombres de las dos mujeres de la farmacia y del muchacho que dormía sobre la taza. Se volvió parte del lugar en vez de un visitante de otro planeta. Y Olivia lo notaba, porque un hombre que finge se cansa pronto de fingir, y Francisco no se cansaba. Parecía, al contrario, aliviado, como si aquel restaurante modesto le quedara más cómodo que todos los salones elegantes de su mundo. Una mañana le llevó a Marta un frasco de una pomada buena para las articulaciones, sin aspavientos, dejándolo en la barra como quien no quiere dar importancia a la cosa. Marta lo miró a Olivia y no dijo nada, pero esa tarde, cuando quedaron solas, admitió a regañadientes: «A lo mejor me equivoqué con ese hombre, a lo mejor». Y enseguida, para no ablandarse del todo: «Pero tú sigue con cuidado, que una golondrina no hace verano». Olivia se reía de esas frases de Marta, pero por dentro las agradecía, porque le servían de contrapeso a un corazón que cada día se inclinaba más. Porque lo cierto era que Francisco la estaba conquistando de la única manera que podía conquistarla, no con lujos que la habrían asustado, sino con presencia, con constancia, con la manera en que escuchaba lo que ella decía y lo recordaba días después. Una mañana Olivia había mencionado de pasada que de niña su madre le preparaba un pan dulce con canela los domingos, y que hacía años que no lo probaba porque nadie lo hacía como ella. A la semana siguiente, un domingo en que Olivia no trabajaba, tocaron a la puerta de su casa. Era Francisco, incómodo, fuera de lugar en aquel barrio humilde con su porte de otro mundo, sosteniendo una bolsa de papel. Adentro había un pan dulce con canela. No era como el de su madre, se lo dijo él mismo disculpándose. Había ido a 3 panaderías distintas, preguntando por uno que se pareciera. No era como el de su madre. Pero Olivia lloró de todos modos, ahí en el umbral, con la bolsa tibia entre las manos, porque hacía muchísimo tiempo que nadie recordaba algo que ella había dicho al pasar, y menos aún cruzaba media ciudad por hacerla sentir un domingo menos sola. Lo hizo pasar. Su casa era pequeña, apenas 2 cuartos, con muebles viejos pero limpios, con retratos en las paredes y una planta en la ventana. Francisco entró como quien entra a un lugar sagrado, sin juzgar nada, mirándolo todo con una especie de hambre, y Olivia comprendió, al verlo así, que aquel departamento enorme del que él le había hablado nunca había sido un hogar, y que este cuchitril suyo, con su pan dulce sobre la mesa desportillada, tenía algo que a él le faltaba desde hacía años. Se sentaron a comer el pan con café. Hablaron durante horas, sin el apuro del restaurante, sin mesas que atender ni relojes que vigilar. Y por primera vez Olivia lo vio reírse a carcajadas, con una risa desbordada y torpe, la risa de un hombre que llevaba tanto tiempo sin usarla que casi había olvidado el sonido. Esa tarde algo se selló entre ellos, sin necesidad de nombrarlo. Cuando Francisco se despidió en la puerta, se quedaron los dos un momento demasiado largo, tan cerca que Olivia sintió el calor de su respiración, y por un instante el aire se cargó de todo lo que aún no se habían dicho. Pero él no la besó. Le tomó la mano, se la sostuvo entre las suyas un segundo, y dijo solamente: «Gracias por dejarme entrar, en serio, por dejarme entrar», y se fue. Y Olivia se quedó en el umbral, entendiendo que aquel hombre, que podía comprar cualquier cosa, había decidido no apurar la única que de verdad quería, y que en esa paciencia había más respeto que en todos los gestos grandes del mundo. Las semanas fueron tejiendo una intimidad hecha de cosas pequeñas. Francisco empezó a llevarla, los días que ella libraba, a lugares que no eran los suyos, un mercado donde comían de pie entre el bullicio, un parque a las afueras donde caminaban sin rumbo, un cine viejo de una sola sala donde daban películas de otra época. Nunca a sus restaurantes, nunca a su mundo, a su... Olivia notó que él lo hacía a propósito, que estaba construyendo con ella un territorio nuevo que no perteneciera ni a ella ni a él, sino a los dos, un terreno neutral donde la distancia entre sus vidas no pesara tanto.
y se lo agradeció en silencio, aunque también en el fondo empezó a inquietarle. Porque una cosa era que él bajara a su mundo, y otra muy distinta era saber si algún día ella cabría en el de él, o si aquel territorio neutral no sería más que una burbuja destinada a reventar en cuanto la realidad la pinchara. La realidad tenía nombre, y no había desaparecido. Renata no era mujer que se fuera sin más. Olivia se enteró por el propio Francisco que había decidido no ocultarle nada precisamente para no repetir el error de los 3 segundos. Renata había empezado a mover fichas, llamadas a socios, comentarios en los círculos que ambos frecuentaban, la insinuación cuidadosa de que Francisco Almeida no estaba bien, de que había perdido el rumbo, de que convenía tomar con pinzas sus decisiones de negocios mientras atravesara aquel capricho. No lo atacaba de frente, lo hacía con la elegancia venenosa de quien sabe que en su mundo una reputación se destruye con susurros, no con gritos. ¿Y eso te puede hacer daño?, preguntó Olivia una noche en su cocina, mientras Francisco removía un café que se había enfriado hacía rato. Puede, admitió él. En los negocios la confianza lo es todo, y ella sabe exactamente dónde tocar. La miró. Pero no me importa tanto como creía que me importaría. Antes eso me habría quitado el sueño. Ahora me quita el sueño otra cosa. ¿Qué cosa? Que un día te canses de esperar a que yo arregle mi vida. Que decidas que soy demasiado complicado, demasiado de otro mundo, y que era más fácil cuando yo solo era el cliente raro de la mesa del rincón. Bajó la taza. Eso sí me quita el sueño. Olivia se acercó, y por primera vez fue ella quien tomó la iniciativa. Le puso una mano en la mejilla, sintió bajo la palma la aspereza de un día sin rasurar, y lo miró con una ternura que ya no tenía miedo de mostrarse. Yo no me canso fácil, Francisco, dijo. Llevo toda la vida esperando cosas que nunca llegan. Sé esperar. Lo que no sé es fingir que no siento lo que siento. Y llevo semanas fingiendo que esto es solo amistad, que solo estamos conociéndonos, que puedo controlarlo. Respiró. Y no puedo, ya no puedo. Se quedaron mirándose en la cocina pequeña, bajo la luz amarilla del foco, y esta vez no hubo paciencia que valiera. Él la besó, o ella lo besó a él. Nunca supieron después quién había empezado y en realidad no importaba, porque los dos habían estado empezando aquel beso desde la primera mañana, desde el primer café que ella dejó enfrente de un desconocido de mal humor. Fue un beso sin prisa y sin cálculo, el beso de 2 personas que habían pasado demasiado tiempo solas y que por fin habían dejado de estarlo. Cuando se separaron, Francisco apoyó la frente contra la de ella y se quedaron así, respirando el mismo aire, sin decir nada, porque no hacía falta. Pero afuera, en el mundo que aguardaba del otro lado de aquella puerta, las fichas seguían moviéndose. Que aunque esa noche, en la cocina pequeña, Olivia y Francisco creyeron por un momento que el amor bastaba, ninguno de los dos imaginaba todavía hasta dónde estaba dispuesta a llegar Renata para recuperar lo que consideraba suyo, ni que el golpe que preparaba no iría dirigido contra Francisco, el hombre fuerte, el que sabía defenderse, sino contra el punto más frágil que él tenía ahora, contra ella. El golpe llegó un martes, a media mañana, cuando Francisco no estaba. Renata entró al restaurante sola, sin el aspaviento de la primera vez, con una calma que era en sí misma una advertencia. Se sentó en una mesa cualquiera, pidió un té que no pensaba tomar y esperó a que fuera Olivia quien la atendiera. No hizo falta señalarla. Las dos sabían perfectamente para qué había venido. «Siéntate un momento», dijo Renata, y no era una invitación. «Esto nos conviene a las dos». Olivia miró hacia la barra. Marta no estaba. Había salido a la bodega. Estaban prácticamente solas. Se sentó en el borde de la silla con la misma tensión de aquella primera mañana frente a Francisco, solo que ahora no había ternura al otro lado de la mesa, sino una mujer que la estudiaba con la frialdad de quien calcula el precio de las cosas. «Voy a ser directa, porque el tiempo de las dos vale, aunque valga distinto», empezó Renata. «Me caes bien, aunque no lo creas. No tengo nada contra ti. El problema no eres tú. El problema es lo que representas». Francisco está atravesando una crisis. A los hombres de su posición les pasa. Un día se hartan de la vida que construyeron y se enamoran de... Hizo una pausa deliberada, buscando la palabra menos ofensiva y eligiéndola igual con precisión quirúrgica.
de lo sencillo, de lo que parece verdadero porque es distinto. Es una fantasía, se les pasa, siempre se les pasa. Olivia no dijo nada. Había aprendido en años de tratar con toda clase de gente que a veces el silencio es la única dignidad que a uno no le pueden quitar. Te voy a explicar cómo termina esto para ahorrarte el dolor, siguió Renata. Francisco va a jugar a bajar a tu mundo un tiempo. Te va a llevar a mercados, a cines viejos, a esos lugares que a él le parecen encantadores porque puede irse cuando quiera. Y tú te vas a ilusionar, vas a empezar a creer que cabes en su vida. Y justo cuando lo creas del todo, la realidad va a tocar la puerta. Una cena a la que no puedes ir sin hacer el ridículo, un negocio que se cae por su culpa, una familia que no te va a aceptar jamás. Y él, que no es mala persona, va a empezar a resentirte, despacio, sin darse cuenta, hasta que un día te mire y en lugar de la fantasía vea el peso, y ahí se acaba. Solo que para entonces tú ya no vas a tener ni tu paz de antes ni el trabajo que dejaste, porque estas cosas siempre terminan salpicando el sustento de la que menos tiene. Sacó de su bolso un sobre y lo puso sobre la mesa, entre las dos, sin empujarlo, dejándolo ahí como quien deja un anzuelo. Adentro hay lo suficiente para que empieces de nuevo en otra parte, lejos, con tranquilidad. Piénsalo no como que te compro, piénsalo como que te ahorro la parte fea, esa que va a llegar de todos modos. Tú te vas antes de que él se canse, con la cabeza en alto y algo con qué empezar. Y él vuelve a su cauce, que es donde tiene que estar. Todos ganan, sobre todo tú. Olivia miró el sobre. Era grueso. Representaba, seguramente, más dinero del que había tenido junto en toda su vida. Representaba dejar de contar monedas a fin de mes, dejar de temer al recibo de la renta, dejar de estar cansada de una manera que ya le parecía parte del cuerpo. Y por un instante, sería deshonesto no admitirlo, algo en ella lo consideró no por codicia, sino por miedo, porque cada palabra de Renata había tocado exactamente los mismos temores que ella misma se había dicho en la oscuridad, palabra por palabra, como si aquella mujer le hubiera leído los pensamientos más cobardes. Pero justo entonces, mirando el sobre, Olivia entendió algo que le enderezó la espalda. Entendió que Renata le estaba ofreciendo dinero para que se fuera, y que se ofrece dinero para alejar solo aquello que se teme, no aquello que se desprecia. Nadie paga por espantar una fantasía pasajera. Una fantasía se deja morir sola. Si Renata estaba ahí, con un sobre grueso y una voz tan cuidadosamente serena, era porque sabía, mejor que la propia Olivia, que lo que había entre Francisco y ella no era una fantasía en absoluto. Era una amenaza real a todo lo que Renata daba por suyo. Y esa certeza, que venía precisamente de su enemiga, hizo por Olivia lo que ninguna palabra de Francisco había logrado del todo. Le quitó el miedo. Empujó el sobre de vuelta, despacio, sin tocar apenas el papel, con la punta de 2 dedos, igual que aquella primera mañana había apartado el billete de 20. No, dijo, y la voz no le tembló esta vez. No lo acepto. Renata arqueó una ceja, más curiosa que ofendida. Estás cometiendo un error muy caro. Puede ser, contestó Olivia. Ya cometí muchos, y ninguno me costó tanto como los que cometí por miedo. Este no va a ser uno de esos. Se inclinó un poco hacia adelante, y por primera vez fue ella quien miró a Renata de arriba abajo, no con desprecio, sino con una lástima serena que resultó mucho más hiriente. ¿Sabe qué me acaba de regalar sin querer? La certeza. Vino hasta aquí, con todo su dinero y toda su calma, a comprarme para que me vaya. Y una no compra lo que no le da miedo. Gracias. En serio. No sabe el favor que me hizo. Algo se quebró apenas en la compostura perfecta de Renata. Fue un instante mínimo, pero Olivia lo vio y supo que había dado en el blanco. Renata guardó el sobre en el bolso con movimientos precisos. Se levantó, se acomodó el saco. Él te va a terminar haciendo daño, dijo desde arriba, ya sin la máscara amable. Y cuando pase, no vas a tener a nadie que te ponga un sobre en la mesa. Recuérdalo. Prefiero el daño de algo verdadero al consuelo de algo comprado, respondió Olivia. Que tenga buen día. Renata se fue, y Olivia se quedó sentada a la mesa vacía, temblando por dentro, pero entera por fuera, hasta que Marta volvió de la bodega, y al verle la cara dejó caer todo lo que traía en las manos. ¿Qué pasó? ¿Quién era esa que salió? Olivia se lo contó todo. Y Marta,
que llevaba semanas advirtiéndole que se cuidara el corazón, la escuchó en silencio hasta el final, y cuando Olivia terminó, en lugar del «te lo dije» que la joven esperaba, la mujer mayor le tomó la cara entre las manos ásperas y le dijo, con los ojos húmedos, «Ahora sí te creo, niña, ahora sí, porque una mujer no le ofrece dinero a un capricho». Le apartó un mechón de la frente. «Ese hombre te quiere de verdad, y tú a él. Deja de tener miedo. El miedo es de los que no tienen nada que perder, y tú ya tienes algo. Pelea por eso». Al principio Olivia había decidido no contarle a Francisco lo del sobre, no por ocultarlo, sino porque intuyó que debía manejarlo ella, que si corría a contárselo, lo estaría convirtiendo a él en su escudo, y estaba cansada de necesitar escudos. Pero algo en su manera de recibirlo, más entregada, más segura, sin el resto de duda que siempre había quedado flotando, hizo que Francisco notara el cambio. «Estás distinta hoy», dijo él mientras cenaban en la cocina pequeña, «más, no sé, más aquí». «Es que hoy decidí algo», contestó Olivia y le tomó la mano sobre la mesa. «Decidí dejar de esperar a que la vida me quite las cosas antes de disfrutarlas. Llevo tanto tiempo protegiéndome de perder que se me olvidó ganar». Le apretó los dedos. «Sea lo que sea que venga, Francisco, y va a venir, lo quiero contigo. No a medias, no con un pie en la puerta por si acaso. Contigo». Francisco la miró como quien mira algo que no creía merecer, y Olivia vio que los ojos se le humedecían, aquellos ojos que la primera mañana estaban tan quietos y tan solos. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono empezó a vibrar sobre la mesa con una insistencia que rompió el momento, y al ver la pantalla, la cara se le mudó de golpe. Contestó, escuchó apenas unos segundos, y cuando colgó, estaba pálido. «Era mi socio», dijo, con la voz cambiada. Renata cumplió su amenaza. Retiró su parte del acuerdo más grande que tenía en marcha y convenció a otros dos de hacer lo mismo, en cuestión de horas. Se pasó la mano por el pelo, aturdido. «Puede hundir años de trabajo, Olivia. Puede hundirme». Y en la cocina pequeña, bajo la luz amarilla, los dos entendieron que la guerra que Renata había prometido acababa de empezar de verdad, y que esta vez el golpe no venía disfrazado de sobre una mesa, sino apuntado directo a todo lo que Francisco había construido. Francisco se quedó mirando el teléfono, como si aún pudiera deshacer la llamada. En su cara Olivia reconoció al hombre de la primera mañana, el de la quietud triste, el que cargaba el mundo sobre los hombros porque nunca había tenido a nadie que lo ayudara a cargarlo. Y entendió que aquel era el momento exacto en que ella podía elegir, encogerse de miedo, como Renata había predicho, o hacer justo lo contrario. No lo dudó. Se levantó, rodeó la mesa pequeña de la cocina y se colocó frente a él. Le tomó la cara entre las manos y lo obligó a mirarla. «Escúchame», dijo. «Hoy esa mujer vino al restaurante». Francisco abrió la boca, alarmado, pero ella no lo dejó hablar. «Déjame terminar. Vino con un sobre lleno de dinero, más del que yo he visto junto en mi vida, y me lo ofreció para que desapareciera, para que te dejara. ¿Y sabes qué? No lo tomé. No porque sea muy valiente, sino porque en ese momento entendí una cosa que quiero que entiendas tú ahora. Nadie paga por deshacerse de lo que no vale nada. Ella te está atacando el negocio por lo mismo que me quiso comprar a mí. Porque lo nuestro es real, Francisco. Le da tanto miedo que está dispuesta a quemarlo todo. Y a mí ya no me da miedo. Así que a ti tampoco debería». Francisco la escuchaba, y algo en él se iba enderezando con cada palabra, como si Olivia le estuviera devolviendo una columna vertebral que había perdido hacía años. «Puedo perderlo todo», dijo él, pero ya sin el pánico de antes, más bien pensando en voz alta. «Puedes», admitió ella. «¿Y qué es todo? Dime. El departamento enorme donde nunca fuiste feliz, los negocios que te tenían despierto a las 4 de la mañana, las cenas que te agotaban antes de llegar, la gente que te habla cientos de veces al día sin verte nunca». Le acarició la mejilla. «Si pierdes eso, ¿qué pierdes de verdad? Yo llegué a tu vida cuando ya lo tenías todo y estabas más solo que nadie. No me enamoré de tu dinero, me enamoré del hombre que se sentaba solo en el rincón a mirar por la ventana. Ese hombre no lo puede quitar, Renata. Ese no está en ningún contrato». Y entonces Francisco hizo algo que Olivia no esperaba. Se rió. Una risa baja al principio, casi incrédula, que fue creciendo hasta convertirse en aquella carcajada desbordada que ella le había oído por primera vez comiendo pan dulce.
Se rió con los ojos húmedos, negando con la cabeza. Toda la vida temiendo perder esto, dijo, y me hizo falta que llegaras tú para darme cuenta de que llevaba años queriendo perderlo y no me atrevía. La tomó de las manos. Renata cree que me está hundiendo. Lo que no sabe es que me está soltando. Esa noche no durmieron. Se quedaron en la cocina pequeña haciendo cuentas de verdad, no de las que le quitaban el sueño antes, sino de las otras. Francisco tomó papel y lápiz, y frente a Olivia desmontó su propio imperio con una calma que a él mismo lo asombraba. El acuerdo que Renata había reventado era en efecto el más grande. Su caída arrastraría a otros, pero no lo dejaba en la ruina. Lo dejaba. Descubrió mientras hacía las sumas, exactamente donde un hombre puede vivir bien sin ser esclavo, con lo suficiente, sin lo excesivo. Vendería el departamento que nunca sintió suyo. Cerraría los tratos que solo servían para alimentar tratos más grandes. Se quedaría con la parte del negocio que de verdad le gustaba, la del cambio de divisas, esa que podía manejar sin vender el alma. Cada tachadura sobre el papel, en lugar de dolerle, lo aligeraba. Renata me está haciendo el favor de mi vida, dijo casi maravillado. Va a contarle a todo su mundo que me arruinó, y va a tener razón, solo que va a estar hablando de la ruina equivocada. A la mañana siguiente fueron juntos al restaurante. Francisco entró tomándola de la mano delante de Marta, delante de las dos mujeres de la farmacia y del muchacho de la taza, sin bajar la voz ni soltar los dedos, y aquel gesto simple, después de tanto, valió más que cualquier declaración. Marta los miró desde la barra, se limpió las manos en el delantal con una lentitud emocionada y no dijo ninguna de sus frases sabias. Solo asintió, con los ojos brillantes, como quien da una bendición sin palabras. Los meses de infierno que Renata había desatado llegaron, sí, pero llegaron distintos de como ella los había planeado. Sus susurros funcionaron en su mundo. Hubo quien le retiró el saludo a Francisco, hubo puertas que se cerraron, hubo nombres que dejaron de devolverle las llamadas. Pero para su desconcierto, Francisco no se defendió, no suplicó, no intentó recuperar el terreno. Se dejó caer del mapa de aquel mundo con una serenidad que a Renata la enfurecía más que cualquier pelea, porque no hay peor derrota para quien ataca que descubrir que a su víctima le hizo un favor, y mientras aquel mundo se cerraba, otro se abría. Francisco puso su experiencia y lo que le quedaba de capital en algo pequeño y verdadero, una casa de cambio honesta, de las de barrio, sin lujos, donde la gente común cambiaba las pocas divisas que juntaba con esfuerzo y era tratada con respeto. La abrió a 2 cuadras del restaurante, y cada mañana antes de ir a trabajar seguía cruzando aquella puerta a las 7:30, se sentaba en la misma mesa del rincón y Olivia le llevaba el café. Solo que ahora se lo llevaba y se sentaba con él un rato, porque Marta se lo permitía, porque el mundo entero parecía por fin permitirlo. Una de esas mañanas, cuando el restaurante estaba en su calma tibia de siempre y la luz partía el aire en franjas doradas sobre la fórmica, Francisco puso sobre la mesa entre los dos un billete de $20, doblado con ese cuidado ceremonioso de la primera vez. Olivia lo miró y luego lo miró a él, sin entender. «¿Otra vez con eso?», dijo medio riendo. «Ya te dije que no acepto tus 20. Ábrelo», contestó Francisco. Olivia desdobló el billete con cuidado. Adentro, envuelto en el papel gastado, había un anillo. No era un anillo deslumbrante, de los que se compran para impresionar a gente que nunca llega. Era sencillo, delgado, de los que se eligen pensando en la mano que lo va a llevar y no en los ojos que lo van a ver. Olivia se quedó sin aire. Levantó la vista y encontró a Francisco de pie, junto a la mesa, con la corbata floja y la cara del hombre más libre del mundo. «El primer día que te vi», dijo él, «no supe cómo decirte lo que sentía, así que te dejé $20 que no eran una propina, porque era lo único que me atrevía a darte. Era mi manera cobarde de decirte, me haces falta». Tragó saliva. «Hoy vuelvo a dejarte los mismos 20, pero ya no de cobarde. Hoy es mi manera de decirte que me hiciste falta toda la vida sin saberlo, y que no quiero pasar ni una mañana más sin ti al otro lado de esta mesa». Se le quebró la voz. «No tengo el imperio que tenía cuando me conociste. Tengo mucho menos, pero por primera vez en mi vida tengo algo que sí es mío, y quiero compartirlo contigo. ¿Quieres casarte conmigo, Olivia?». El restaurante entero se había quedado en silencio. Marta se había llevado las manos a la boca.
Las dos mujeres de la farmacia se habían levantado a medias de sus sillas. El muchacho de la taza, por una vez, estaba bien despierto. Y Olivia, con el billete de 20 en una mano y el anillo en la otra, sintió que todos los años de cansancio, de soledad, de esperar cosas que nunca llegaban, se disolvían de golpe, porque esta vez la cosa esperada había llegado, y había llegado de la manera más improbable, de la mano del cliente raro de la mesa del rincón. «Sí», dijo, y la palabra le salió entre lágrimas y risa. «Claro que sí, pero con una condición, la que sea, que estos 20 no me los quede». Le devolvió el billete, poniéndoselo en la mano y cerrándole los dedos encima. «Nunca fue por el dinero, ¿te acuerdas? Fue por la manera en que decidiste no rendirte conmigo cada mañana. Eso me quedo. El anillo me quedo. A ti me quedo. Los 20, guárdalos. Que sean los primeros de nuestra casa de cambio». Francisco la levantó de la silla y la abrazó, y el restaurante estalló en aplausos, y Marta lloraba sin disimulo detrás de la barra, y afuera la ciudad seguía su prisa de siempre, ajena por completo a que en una mesa de rincón de un lugar modesto, dos personas que habían pasado la vida entera solas acababan de dejar de estarlo para siempre. Se casaron sin lujos, en una fiesta pequeña donde no había ni una sola cara del viejo mundo de Francisco, y estaban en cambio todas las del nuevo. Marta, que hizo el pan dulce con canela, y lo hizo, dijo Olivia entre lágrimas, casi tan rico como el de su madre. Las mujeres de la farmacia, el muchacho de la taza, peinado y con camisa. Vivieron en la casa pequeña de Olivia, porque a ninguno de los dos se le ocurrió que hiciera falta más. Francisco descubrió que se podía ser feliz con las manos, atendiendo su casa de cambio de barrio, saludando por su nombre a la gente que entraba, siendo por fin visto en lugar de temido. Y Olivia descubrió que el amor verdadero no era, como había creído durante años protegiéndose de él, una cosa frágil que la vida terminaba quitando, sino lo único que la vida, por más que le hubiera quitado todo lo demás, ya nunca podría arrebatarle. Renata no volvió jamás. Corrió la voz en su mundo de que había arruinado a Francisco Almeida. Y era cierto, lo había liberado sin querer, empujándolo a la única vida en la que ese hombre solitario aprendió, por fin, a reírse a carcajadas cada mañana. Cada día, antes de abrir la casa de cambio, Francisco cruzaba la puerta del restaurante a las 7:30, se sentaba en la mesa del rincón y su esposa le llevaba el café. Nunca dejó un billete de más. No le hacía falta. Lo que había querido decir con aquellos $20 durante meses, ya lo decía de otro modo, quedándose, cada mañana, para siempre.